Cuénteme cuál es su nombre y cuál fue su hecho victimizante. El nombre mío es Ismael de Jesús Amortegui. Mi hecho victimizante es un desplazamiento forzado. Mi nombre es José Antonio Vitonas Yatacue, indígena de la etnia Nasa Paez. Mi hecho victimizante, fui reclutado por las FARC cuando tenía 14 años. Mi nombre es John Jairo Ramírez Trujillo, soy víctima del conflicto armado. Mi hecho victimizante es desplazamiento forzado porque pues desafortunadamente no me aceptaron la víctima cuando hice la declaración. Yo nací en el tiempo de la guerra. Cuando mataron a Gaitán en el 48, no había nacido yo, porque yo soy modelo de 56. Pero a los padres míos les tocó toda la violencia, cuando eran los colores rojo y azul. ¿Sí? Un compadre del padre mío que era contrario, era liberal. En el municipio de La Habana Valle, cuando él se había venido de Cundinamarca, por la violencia, el mismo compadre lo dejó como muerto. Le zampó 5 machetazos de muerte y no se murió el viejo. En el 48. Luego se alivió y a mí me fabricó en el 56. Ahí viene la segunda parte de la guerra. Tenía una finquita en Ginebra Valle, vereda Barrancos, y la montó, la organizó, y llega la contraparte de la violencia que ya tenían que sacar de la cordillera los conservadores, y todos se acomodaron en la occidental. El ángel de la guarda se le presentó y un perseguido de la occidental llegó con unos títulos de 300 hectáreas para el valle, para Naranjal Valle, municipio de Bolívar. Y luego se presenta en Ginebra, en un parque, solamente con los papeles. El padre mío ya no podía ir a la finca estando ahí cerquita, a 2 horas. También aburrido en el parque, se encuentran ahí. Se ponen a hablar: ¿usted qué hace aquí? ¿Qué pasó? Vengo de tal parte, no puedo regresar. El otro le dice: yo también vengo de tal parte y no puedo regresar, de la finca abandonada. Aquí están los papeles. La notaría está ahí a la media cuadra. Hagamos un negocio. Y lo del padre mío eran 6 cuadras en café, comenzando a producir. Y lo del otro eran 300 hectáreas montadas. Y ya llevaba 6 meses que estaba corriéndole a la muerte. ¿Sí? Listo. Entonces van a la notaría y cambian así. El viejo se fue para allá, para la zona donde sí podía vivir. Y el padre mío se traslada con la familia a la montaña. Sin casa, rastrojos, nada que comer. Solamente la tierra. A mí me llevaban de 6 meses. Yo era el de brazos. Eso fue para el año 56. Comienzo del 56, yo nací para abril. No, eso fue terminando el 55. Que yo ya llevaba 6 meses cuando me llevaron para allá, para esa finca. A hacer un rancho de paja. Y había siempre mucha serpiente por ahí, entonces tenían que hacer la cama en alto, al estilo indio. Y allá me levanté yo hasta que ya tenía 14 años. ¿Sí? A los 14 años yo siempre me gustó como la libertad y me abrí a la casa. Volví al sitio de origen donde yo nací, que fue Barrancos, a conocer. Pero ya no podía entrar porque era una zona liberal y tenía que sacar permisos para entrar. Que todavía estaba delicada la vuelta. Me hice conocido en Ginebra Valle de una familia que tenía familia en la zona y logré entrar a conocer el sitio. Pero no me quedé, seguí trabajando en el Plan del Valle y ya seguí como jornalero.
El viejo le da recaída porque se hizo operar y siguió como trabajando, y en el año, al siguiente año, él muere. Entonces yo me quedo en la finca como responsable de 2 años más. Y ya luego de ahí, para el 82, para el 85, ya yo me muevo definitivamente ahí. Ya la madre mía comienza a repartir los animales entre los hijos. Me quita la responsabilidad a mí, entonces yo me voy. Me encuentro con una señora en el 85 y me junto con ella. Y le ayudo a levantar. Con ella vivo 19 años, pero yo sigo jornaleando desde el 85, 10 años más, recorriendo el Quindío, Tolima, Risaralda y Caldas, y parte del valle, haciendo el recorrido, pues, jornaleando y andando con ella, la familia, pagando arrendo aquí en La Tebaida, en Albán, Tolima, en Caldas, por el Bajo Calima, por el Bajo Español. Bajo español. Bajo Español y Alto Español. Jornaleé en las zonas, pero vivían en las mismas zonas. Aquí en Pereira también pagué arrendo por 2 quebradas y jornaleaba en la zona. Aquí en Alcalá estuve viviendo también con la familia. ¿Sí? Me gustó mucho esta zona. Y yo dije, algún día llego por acá. Y se me hizo realidad. Ese recuerdo de los 13 años me queda el desarraigo familiar, cultural. Porque yo vengo de una comunidad indígena donde siempre está la familia, donde siempre está la cultura. Pero esa guerra que me tocó hacer, una guerra que no era mía, lo que hizo fue desligarme de todos los espacios, formarme desde muy niño, aprender a ser fuerte, aprender a hablarle a otros niños, quizás con mucha dureza porque es el régimen de la guerra. Y puedo decir que ese recuerdo que más queda es, hoy ya siendo una persona adulta, es que estoy vivo, primeramente, que estoy vivo porque sin alguna afectación en mi cuerpo, caso que otras personas no lo vivieron, otros niños similares a mí que fueron reclutados, otros que no vivieron para contarla, pero yo estoy contando la historia de esos 14 años vividos en todo el departamento del Cauca. El hecho victimizante mío fue porque mi hermano fue víctima de un homicidio en la zona rural que conduce de Tuluá hacia la Marina, y resulta y acontece que por ese tema me tocó salir desplazado porque, pues, como ningún abogado se quiso apersonar del tema, me tocó hacer el tema investigativo a mí. Al yo indagar, me encuentro con que lo que tenía era una cantidad de enemigos y me fueron a matar a mi casa, y por eso me tocó irme. ¿Por qué traté de indagar? Porque sencillamente mi hermano fue muerto en la zona rural de la vía que conduce de Tuluá a la Marina. Y en la necropsia, el médico legista lo hizo pasar como un accidente de tránsito en la variante de Tuluá. Claro que todo esto tiene un final que ellos pretendían, y es que la persona que muriera en accidente de tránsito lo pagaban el triple. Porque ¿qué pasó con mi hermano? Lo aseguraron en 3 compañías de seguros y lo mataron para cobrar los seguros. Como yo investigué y no dejé o no permití que se cobraran los seguros, por eso me fueron a matar. ¿Y cómo fue que llegó a pertenecer al grupo armado y cuál era el grupo armado? A ver, en aquel entonces la columna Jacobo Arenas de las FARC estaba recién llegada al departamento del Cauca. Y en una tarde, me recuerdo tanto, eran las 3 de la tarde. Mi mamá me había mandado a hacer una compra a la tienda más cercana. Cuando
Yo fui raptado por 2 personas, me llevaron en una moto, me montaron en medio y me llevaron a otro municipio, que era el municipio de Jambaló. Cuando llegamos allá, son como 2 horas de camino. Cuando llegamos a ese lugar, yo pregunté que para dónde me llevaba. Entonces, yo siempre hacía énfasis, era que quería estudiar. Y la materia, cuando yo estudié, en ese momento estaba haciendo el segundo de primaria, la que más me gustaba era ciencias naturales. Esa era la materia que siempre me gustó. Inclusive me gustaba ver mucho las cartillas por los dibujos, geografía. Era lo que más, sí, lo que más me encantaba. Cuando yo llegué, pues era muy extraño porque no llegué pues sino a una zona boscosa. Y lo primero que es, bueno, yo no era que venía a estudiar. No, señor, usted aquí vino a la Universidad de la Vida, usted aquí vino a las FARC. Entonces lo que hice fue, como todo niño, llorar pensando que con las lágrimas pues me iban a devolver. No, señor, que vino y listo. A ver, yo le cuento, el intento de homicidio en mi contra fue en la ciudad de Tuluá. A partir de ahí, pues yo llamé a la autoridad competente y ellos me dijeron que ellos no podían ponerle un policía a cada ciudadano, que era mejor que me fuera. En ese momento partí hacia la ciudad de Cartagena, donde tenía un amigo, quien fue el único que me brindó apoyo. Eh, Resulta que acontece que nosotros, cuando sufrimos el tema del desplazamiento, empezamos a hacer unas familias flotantes. ¿Por qué familias flotantes? Porque pasamos de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, de departamento en departamento. Entonces nosotros no tenemos estabilidad en ninguna parte. Peor mi caso, porque como en mi caso tuvo que ver como el Estado colombiano. ¿Y por qué le echo la culpa al Estado colombiano? Porque resulta que acontece que mi hermano en el acta de levantamiento aparece que lo encuentran con 5 impactos de arma de fuego. Pero en la necropsia lo hacen pasar por accidente de tránsito. 20 días después del asesinato de mi hermano, la inspectora de Tuluá dijo que por un error de apreciación había incurrido en decir que era a bala cuando realmente fue un accidente de tránsito. Entonces, para mí, todo eso tenía una connotación muy grande y eso fue lo que más me preocupó en el tema y por eso me dio por investigar. Y eso fue lo que me llevó a que saliera desplazado por el intento de homicidio. ¿En qué lugares del territorio? Yo he estado, pues de Tuluá salí para Cartagena. Cartagena me regresé a un municipio cercano a Tuluá, que fue El Overo. Posteriormente estuve en Bolívar Valle, luego me fui para Trinidad Casanare y posteriormente estuve en Viterbo. Y de Viterbo salté a Pereira. ¿Por qué vine a Pereira? A esta maravilla que Dios nos brindó. Ya después, como a los 3 días, me movieron a otro campamento donde ya habían más niños. Y de ahí nos fueron llevando, y el último ni sé para dónde, pero era en el mismo sector. Y pasaron 8 días, nos dieron, en diferentes ocasiones nos dieron charlas, y pasaron en ese momento, sí, a los 8 días nos dieron ya la intendencia, el fusil, un fusil que inclusive hasta a uno le quedaba grande, los camuflados tocaba cogerlo con una aguja porque nos quedaban, pero era la guerra. Y entonces yo siempre me quiero devolver. Entonces, ¿qué dijeron? Que si yo me devolvía, entonces quien iba a pagar las consecuencias de devolverme era mi familia o mi mamá. Entonces siempre uno el amor a los padres y a los hermanos. Yo no, ese fue la última vez que lloré. Ya de ahí tuve que resignarme y vivir 14 años con esa absurda guerra que me tocó vivir. ¿Y cómo se sintió? Yo creo que pasaron los años, ya sentía que era una guerra que no era mía, pero que me tocaba hacerla. Me enamoré de esa guerra. Me enamoré porque encontraba injusticias que se cometían en el país. Entonces sentía que yo al disparar ese fusil creía que yo le estaba disparando a la persona correcta porque simplemente saciaba mi rabia, era con el ejército. Y después, con el tiempo, me fui dando cuenta que esto era un sistema y que nosotros nos estábamos matando entre pobres. El hijo del campesino era el que había ido al ejército
Y yo era otro campesino que estaba haciendo parte de un grupo insurgente. Entonces, ¿y usted cree con todo lo que ha pasado, que nos ha pasado, logremos perdonar al victimario? Eso está en uno. Para mí está en uno. Porque ¿qué se gana uno conseguir odiando? Si el perjuicio es para uno personalmente. Si uno comienza a perdonarse uno mismo, está perdonando al oponente. Es duro. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Yo tengo un hermano desaparecido en Trujillo, mayor que mi persona. Allá con la guarañita esa lo picaron, la paraquera. Los machos o los rastrojos, no sé por qué esto operaba, y también operaba el bloque Calima, en Trujillo. Calima, Arién y esa zona. Y en Trujillo lo picaron, está en una fosa común por allá. Duro porque uno no sabe. Disculpe. Tranquilo, mismo. Pero la vida es así. Y uno ya sabe quiénes son los culpables y hay que perdonarlos. Porque lo único que cobra es Dios. Nosotros tenemos una chispa divina. Hay que respetarla. Dios está en nosotros. Y Él nos da valor, nos da poder, inteligencia, capacidad para salir adelante, superar todo. Y eso me llevó a mí y comencemos a ver todo lo que ocurría, pero en todo eso que ocurría, en esos 14 años siempre vi mucha falencia, veía caer comandantes, comandantes heridos, entre mucha gente, y sentía que esa guerra no nos iba a conducir a nada. Entonces, y cuando ya pasaron 14 años, creo que fue como cuando ya iba a cumplir 14 años, me dediqué fue a leer libros. Siempre pedí muchos libros. Cuando tenía la oportunidad de salir a las zonas pobladas, pedía de que me compraran un libro. Entonces logré ir interpretando mucho más y entonces no, este no es mi guerra. Entonces fue cuando opté un día por desertar. Y eso tuvo un costo muy, muy grande, esa deserción, porque pues primero había sido una persona que había adquirido rangos ya en la guerrilla, me convertí en una persona de ser parte del anillo de seguridad, uno de los comandantes más reconocidos en el Cauca, como era el comandante en jefe de la columna Jacobo Arenas, Carlos Patiño, Caliche. Entonces eso hacía de que yo, pues en mí se guardaba mucho conocimiento y eso tuvo repercusiones después de que me había salido. ¿Y cómo fue ese proceso? Yo lo primero que hice fue, nunca me olvido, había una ONG que se llamaba Jóvenes Indígenas de Colombia. Lo primero que hice fue abordar al director de esa ONG para que el director de esa ONG me contactara directamente con el alto mando militar. En ese entonces me recuerdo tanto que era un general que le decían el general Trujillo. Conocí a ese general en la Operación Fuego Azul que se llevó en el 2010, en el 2006 entre Valle y Cauca. El director de esa fundación, de esa ONG, me contactó y él les puso todo, ellos hicieron el trabajo. Entonces cuando yo ya me iba a desmovilizar, ya habían hecho el trabajo, fui muy bien atendido, hice todo el proceso de dejación de armas, y sí, eso fue en el 2000, pero eso sí, ya fue en el 2016. El miedo y todo eso nunca me hizo acercarme pues para buscar el proceso de paz, siempre me mantuve aislado. Y creo que eso así como a grandes rasgos el tema de la guerra y cuando ya en el 2016 me desmovilicé
de forma definitiva. Y don Johnny, ¿cómo se dio ese proceso de retornar a un lugar seguro? A ver, yo le cuento, lo que pasa es que el tema del desplazamiento, yo estaba cerca a Tuluá, pero no iba a Tuluá, por el temor que yo tenía. De tanto divagar, y como ya llevaba tantos años, se dio la oportunidad de estar en Viterbo. Un compañero llega a la finca La Comuna, que es donde estamos en estos momentos, y él encuentra la posibilidad de que aquí podíamos estar varios, porque desafortunadamente este predio es un predio que anteriormente estuvo como en manos de personas ilegales, pero fue incautado por el Estado colombiano y a él le hacen unas promesas que no le cumplen. Entonces él nos invita a ser parte de este proceso, a formar comunidad y a generar un liderazgo con miras a conseguir lo que hoy en día tenemos. Para mí ha sido demasiado importante, porque uno venir de un proceso donde le ha tocado que hacer unos cambios de vida y unos cambios familiares es muy duro. Y ya tener siquiera esa tranquilidad, esa alegría de pensar uno diferente y de ajustarse a uno a otra situación, para mí ha sido muy importante. Y le agradezco al gobierno del momento, que es el que nos está colaborando en este tema. Yo llegué en el año 2018. Llegué a través de dos líderes a quien aprecio mucho, fue el señor John Jairo Ramírez Trujillo y al señor Ismael de Jesús Amortegui, que está hoy es representante legal de la Asociación Bicampas. Yo estaba radicado en el municipio de Belalcázar, Caldas, cuando ellos me hacen la invitación, y es cuando yo llego aquí. Y como dicen, las oportunidades no es para todos. Desde el momento que llegué me enamoré, me dieron la oportunidad de trabajar y hoy he construido una familia, tengo unos hijos, tengo una esposa y siento que está aquí Rode dice una canción, porque yo creo que no hay motivos para seguir caminando. Siento que la vida me dio este regalo. Siempre soy un hombre lleno de fe y creo que esa fe se ha dado en un sueño que yo siempre tenía, era de que primero era muy difícil hacerse a un pedazo de tierra, pero nunca pensé que la vida me diera esa oportunidad. Y hoy que la vida me dio la oportunidad de estar aquí en este predio Finca La Comuna, rodeado de otros compañeros más campesinos, víctimas, esto se ha convertido en una diversidad, primeramente, y una familia más a la que, lejos de los conflictos, como es en la tierra donde yo nací, en el departamento del Cauca, hoy quiero ver crecer mis hijos, verlos formar, y que aquí acaben mis años hasta el último momento. ¿Cuántos años? Pues toda la vida. Por ahí, ¿cuántos años le digo yo? Yo empecé a trabajar desde que tenía 9 años. Así pues en la agricultura. Porque el esposo me trajo para por acá y ya aquí quedé sola y ya seguí trabajando yo sola. Yo hace por ahí 50 y pico de años que vivo por acá. Pues vea, esta leña hay que cepillarla, vea. Cortarla con la motosierra y ya empezar a hacer la carbonera, se hace esa zanja, luego se le pone esto y por ahí mismo se le mete candela y ya, se le pone rastrojo, se le echa tierra y se le mete candela y ya se demora por ahí 4 o 5 días para estar. Los únicos que viven por aquí conmigo son los hijos, que todos tienen casita por ahí. Yo me levanto, hago la comida para aquel muchacho, que es el que vive conmigo, y yo. Nos venimos a trabajar, por la tarde voy otra vez a organizar casa, y a hacer comida, y ya a descansar, a hacer pereza.
Hay veces que baja uno hasta sin ganas de hacer nada. Vea, y me hace mucha falta salir al monte. A mí me hace mucha falta salir al capital. ¿Y cómo es sostener un espacio como estos, por ejemplo? A ver, yo le cuento que el tema de lograr estar aquí y fue un trabajo arduo. Y es algo para mostrar, para enseñar, porque el ingreso aquí fue de muy buena fe, ¿sí? El ingreso a esta finca no fue ni desplazando a nadie, ni corriendo a nadie. El ingreso a esta finca fue porque alguien se hizo pasar como dueño del predio y hizo unos contratos de trabajo, pero todo eso se dio por el abandono en que lo tenía la Sociedad de Activos Especiales, porque ellos lo tenían totalmente abandonado. No sabían nada del predio, lo dejaron abandonado y alguien se hizo pasar por dueño y quiso abusar de la condición de víctima, de la condición de la gente campesina que nos gusta trabajar la tierra. Y aquí estamos. Ya cuando nosotros nos dimos cuenta que realmente el predio no tenía nada que ver con el tipo, empezamos un proceso jurídico ante la Sociedad de Activos Especiales y los entes del Estado buscando la formalización del bien a nuestro favor. Y ahora que ya está establecido, ¿cómo se siente después de haber vivido todo el tema del hermano y todo el tema del desplazamiento? A ver, esos son cicatrices que realmente no se borran. De eso sí es algo que nadie puede decir, yo me olvidé de esto, me olvidé de aquello, no. Son cicatrices porque es que perder un ser querido en las condiciones en las que pasó con lo de mi hermano es muy difícil, porque no sé por qué abusan de las personas diciéndole que les promete una cantidad de cosas para asegurarlos y posteriormente es matarlo para hacerse una plata por medio de un seguro de vida. El caso de la finca, pues al nosotros llegar aquí iniciamos un proceso jurídico, formamos una organización, nos unimos. A pesar de que es muy difícil el tema de hacer comunidad porque son diferentes formas de pensar, logramos día a día, con dificultades y todo, salir adelante. Tanto así que en diferentes ocasiones intentaron desalojarnos y con el apoyo de la Defensoría del Pueblo se evitó todo eso. Construir, yo digo que construir una casa es construir primeramente los cimientos, que es la familia, como primer paso. Segundo, el día a día de golpear la tierra donde uno como indígena y como campesino, el tiempo no corre. Uno no sabe a qué horas amaneció, a qué horas atardeció. Simplemente es cuando llegan las 6 de la mañana, son las aves las que lo levantan. Uno se levanta, se coloca las botas y listo, y sus quehaceres. Llegan las 6 de la tarde cuando uno ya empezó a oscurecer, es que uno ya empieza a buscar la casa. Entonces desde ahí yo digo que de ahí es el cimiento primeramente de construir la casa. Y yo creo que dentro de esa casa está el cariño que uno le para a los hijos para formar, cerrar las puertas de esa casa, que no les pase nada a ellos y verlos crecer. Yo no digo que a ellos yo tengo que darle, como se dice, lo que yo no tuve, no, yo que simplemente quiero formarlos a ellos en ese amor por la tierra y saber que la ciudad es un tema muy bonito, pero que uno para vivir a la ciudad tiene que tener flujo de dinero para poder vivir. En cambio el campo no. En cambio el campo usted sabe que si usted sembró una mata, pues tiene la esperanza de que depende del tiempo usted va a cosechar de esa mata. Entonces eso es lo que yo siempre recalco. La familia y una casa para la familia y un hogar construyendo familia. ¿Cómo construir un país que ha sido atravesado por la violencia permanentemente? Hablar con el oponente, dialogar. Si uno no se acerca o el oponente no se acerca a uno, va a ser difícil hacer la paz. La lógica es esa. Así sea dolorosa, pero hay que hacerlo. Y eso conlleva mucho esfuerzo y inteligencia. Pero hay que hacerlo. Agradecerle a Petro, porque para mí es un ser muy inteligente. Y es inteligente no solo porque Dios le ha dado la inteligencia, sino porque ha experimentado
La violencia. como humano, los sufrimientos. Y lo tiene claro. Que si no es con el diálogo, no se consigue nada. Pero el oponente es rebelde, sectario. ¿Sí? Pero hay que hacer el esfuerzo. Yo pienso así. Si tengo algún error, que me perdone Dios. Sí, sí, es verdad. Yo siempre parto desde de algo que sí, una vez lo dije en un medio de comunicación, es de que a Colombia le hace falta mucho amor y a Colombia se le está negando el amor. Y se le está negando el amor desde los propios dirigentes que han manejado los dos colores. Y los dos colores políticos, yo creo que el día que se llegase a concertar, hubiera una mínima parte de concertación, en ese día Colombia tomaría otro rumbo. Pero en este momento el vacío que tiene Colombia es de que esos dos colores están asfixiando la libertad, la democracia y la juventud, que es el tema más importante. Por eso creo que muchas veces el joven se forma en un vacío desde su barrio, desde su familia, y eso es lo que muchas veces llega y alguien aprovecha del joven. Y después tenemos, en vez de un joven, ayuda cuando tenemos es un enemigo en nuestro propio barrio, porque no hay oportunidades. Esta es la reflexión que es, ¿dónde está el Estado verdaderamente? ¿Está dónde las instituciones locales están haciendo para poder ayudar a la juventud? La mejor forma de construir paz, yo creo que todo arranca por escuchar. Porque si usted no sabe mi problema, la pregunta es cómo me va a ayudar siquiera a guiarme, a abrir puertas. La mejor forma siempre ha sido escuchar. Usted me escucha y de pronto usted no tiene la solución a mi problema, pero sí sabe quién lo tiene. Y si usted me dice que toque una puerta, yo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque de pronto usted tiene el conocimiento de la ciudad, de qué hacer, y yo no tengo ese conocimiento. Por eso desde mi experiencia le digo, nosotros realmente aquí, si no hubiera sido por la ayuda institucional, nosotros hemos sido beneficiarios con el apoyo de la Universidad Tecnológica, de la Defensoría del Pueblo, la Personería, ¿sí? Y otras entidades que han querido apoyarnos. Don John, ¿qué sintió usted cuando lograron legalizar el tema del predio con la agencia? A ver, la felicidad nos embargó a todos al ver que la Agencia Nacional de Tierras vino a entregarnos el predio. Eso fue el 9 de mayo. Y todo eso se dio porque pues en la ciudad de Pereira crearon la unidad regional de la Agencia Nacional de Tierras, la UGT. Y vinieron personas con una calidad humana impresionante, como es el doctor Oscar, y por medio de él se habló para iniciar la compra anticipada de los predios. Y fue un proceso que se tuvo en cuenta, fue un proceso piloto, y esta finca hoy en día creo que es la primera en compra anticipada para poder nosotros acceder a la titulación del predio. Yo sentía, cuando estuvo la Agencia Nacional de Tierras aquí haciendo ese protocolo de entrega, yo sentía que yo volvía a vivir. Porque no es fácil, vuelvo y reitero, que en años de sueños, porque era un sueño, yo pudiera tener un pedazo de tierra que el Estado me dijera a mí, José Antonio, este es su pedazo de tierra para que usted usufructe. Para mí ese era un sueño, y un sueño del que todavía no puedo despertar, porque todavía siento que esa incansable lucha de miles de campesinos que ofrendaron su vida siempre clamando un pedacito de tierra, se les apagó esa llama de la vida y quedaron ahora los hijos o muchos que todavía no alcanzan
nosotros fuimos unos privilegiados. Entonces, en eso siempre diré gracias a las políticas de este gobierno, gracias a la Agencia Nacional de Tierras por darle vida a esa política de reforma agraria que por años estaba dormida. Fue el único gobierno que llegó y le dio un empuje, y en ese empuje salimos beneficiados nosotros. Eso es lo que yo siempre voy a vivir agradecido en nombre de mi familia, pero la alegría es inmensa y vuelvo y repito, ya no despierto de esa alegría. A ver, la mejor forma es que haya verdad, ¿sí? Que haya una justicia equitativa en beneficio del que realmente lo necesita. Y hoy en día la verdad es que estamos viendo que hay justicia, que hay verdad, y en el caso de las víctimas, que hay una reparación. Porque las víctimas que nos encontramos en la finca La Comuna, siempre hemos dicho que nosotros hemos querido que este predio nos lo entreguen como reparación integral. Y hoy en día nosotros con este predio nos sentimos reparados. Lo otro que estábamos conversando ahora era de contar la historia para sanar. ¿Usted qué piensa sobre eso? El comienzo está. Si nosotros nos perdonamos, podemos sanar. Tenemos que visibilizar la naturaleza que el Dios poderoso nos dejó. ¿Sí? Ahí están las plantas. Los árboles tienen energía viva, como la tenemos nosotros, porque los 4 elementos hacen vida. La energía que el sol, el agua, el aire y la madre tierra. Es la madre de nosotros. ¿Quién nos produce la comida? ¿Quién la tenemos que trabajar? Nosotros, con amor, con tranquilidad, con paciencia. Eso es lo que tenemos que hacer. Y es el legado que le tenemos que dejar a nuestros amigos, a nuestra familia, a nuestros hijos. Pues aparte de vivir y estar en paz, no solo conmigo, sino con Dios, me la paso trabajando. Yo tengo 7 cuadras y en las 7 cuadras tengo 3.200 matas de plátano, tengo 500 de banano, tengo 400 matas de maracuyá y tengo un espacio donde siembro cultivo pancoger, que se siembra habichuela, pepino, que son de tránsito corto, pero que pues ayudan al sostenimiento, generando pues alimento para la soberanía alimentaria, no solo de mi familia, sino de la canasta familiar de Pereira. A mí siempre me ha gustado ser muy diverso. Primeramente, como buen indígena, yo parto siempre de la soberanía alimentaria. Por ejemplo, tengo gansos, patos, gallinas criollas, gallinas ponedoras, ganadería, cabras, porque de eso me lleva a que si yo quiero algo no voy y lo traigo de la ciudad, sino que he hecho mano de lo que yo mismo he producido. Me gusta mucho sembrar choclo. Soy la primera persona que a este municipio y a este trajo el cultivo de arroz secano. En este momento no tenemos, pero fui la primera persona que se dio el lujo de cultivar arroz. Entre plátano, yuca, banano, que es lo que uno cultiva como monocultivos para el sustento de la familia. Como una última pregunta, ¿qué nos dirías a nosotros? Primeramente, hay una chispa de conciencia en nosotros mismos, interno. Segundo es, ¿qué queremos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué aportamos cogidos de la mano? Porque yo creo que esto aquí no es mirándonos desde los colores, sino mirándonos desde qué podemos hacer por este país que se desangra día a día. Y yo creo que lo único que me queda, como decíamos, es abrazarnos como bajo esa sola bandera, no permitir que dentro de una bandera hayan 10 banderas. El día que comemos que juntemos esas ideas, cual sea la diferencia, y la pongamos sobre la mesa de discusión, nos daremos cuenta que hay mucho por construir y que tal vez le estamos dejando el espacio a otras personas que ni se lo merecen, que son los que han querido aprovechar del pensamiento del joven. Entonces, lo que me queda es, jóvenes, ¿qué hacemos
¿para dónde vamos? ¿Qué queremos y cómo construimos? Pero ¿cómo nos ponemos de acuerdo primeramente sin importar los colores? Bueno, para terminar, don John, ¿se piensa usted pues establecer como en ese espacio de por vida, cierto? Pues la verdad yo en estos momentos y ahora que la Agencia Nacional de Tierras nos entregó este predio, que ya soy dueño, porque puedo decir con tranquilidad, esta tierra es mía, yo lo único que le digo a usted es, esta es mi pensión y aspiro aquí terminar mis días. El amor se demuestra con hechos. Alcaldía de Pereira.